Hola amigos de la Sodalidad Iniciática. Vamos a iniciar la meditación del propósito 32, el Santo Graal. Y como siempre, su amiga les recuerda que leemos la obra con total fidelidad, porque es ahí donde se encuentra la iluminación, la iniciación. Es cierto que nosotros añadimos comentarios, pero eso solo son comentarios. Aquello que para su amiga le ha resultado importante, necesario dilucidar para su propio proceso. Ustedes lo pueden tomar o no tomar. Lo importante es realmente la enseñanza de la obra. Y como habíamos dicho desde antes, estamos trabajando en Ajna, nuestro chakra Ajna. Y con el propósito 32 del Santo Graal, estamos en Ajna, Svadhisthana y el elemento es el agua. Nos vemos dentro de poco. Hola amigos de la Sodalidad Iniciática. Antes de empezar con la meditación, como ya es nuestra costumbre, digamos primero nuestras oraciones. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos, conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser. Que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. Y nuestra última oración. Me ofrenda a ti, oh Mazda, con el pensamiento puro, con la palabra pura, con la acción pura. Que mi pensamiento sea de Asha, que mi palabra sea de Asha, que mi acción sea de Asha. Escogeré el bien y resistiré al mal. Y así vamos a iniciar con algo que su amiga ha considerado que es importante decirlo, porque peregrinar por el propósito 31, los templarios, no es un gesto menor ciertamente, es un acto de humildad, de vivir la transmisión, la fidelidad a esa cadena viva que no inventamos y que nos entrega con delicadeza el conocimiento iniciático, y que solo pide, si algo pide, es que la acompañemos. Nosotros retenemos, acompañamos con nuestra escucha lenta, con nuestra experiencia que no se deja domesticar por palabras. Cada propósito hace exactamente lo que hacen los guardianes del centro. No apropiarse, no ocultar, no profanar, sino ofrecerse en el momento justo. Hay encuentros, y nosotros lo hemos sentido ya, que no buscan respuestas, sino testigos. Para nuestras almas este ha sido uno de estos. Kyod y el exiles, el temple como centro y eje, la investidura invisible, la caída como sacrificio y no como error, el Grial como estado del corazón, Dante, Melquisedec, la palabra igualmente aceptable. Todo eso ahora respira en el mundo y lo hace con una voz que no fuerza, que no grita, que no seduce, que invita. Volveremos a caminar en el símbolo, en la memoria, en el conocimiento iniciático que nos transmite el Maestre, ahora en el propósito 32, el Santo Graal. Caminar en el símbolo es aceptar que el conocimiento no se posee, se recibe por etapas como el camino mismo. El Santo Graal, leído desde el propósito 31, no es un objeto por conquistar, sino un recipiente de memoria viva, lo que guarda la sangre, la vida, el sentido, y solo se muestra el que camina con el corazón afinado. En la tradición cristiana más honda, el Grial no es poder, es servicio, es responsabilidad, no es revelación ruidosa, es presencia silenciosa. Exactamente como la Eucaristía, exactamente como Pachacamac, el Dios andino, el que da ser al mundo, el que lo sostiene y lo ordena. No es visible, no tiene forma, no necesita imagen. Los cronistas dicen algo sobre Pachacamac y que es clave. Pachacamac era un dios invisible, al que no se le hacían representaciones. Y María Rostorowski, esa historiadora peruana, propone una equivalencia funcional, no una identidad simple, no un sincretismo simple como llama Guénon. Cristo ocupa el lugar simbólico que Pachacamac tenía en el corazón de nuestros indígenas. Y el pueblo lo entiende así, aunque no lo diga en palabras. El maestro no enseña el sentido escolar,
dispone el camino para que el símbolo se revele cuando debe. Y en el propósito 32 al que vamos a ingresar, no se entiende leyendo, sino habitándolo. Volvemos a caminar y ahí haremos como hasta ahora. Caminaremos sin prisa, sin forzar el velo, dejando que el símbolo haga su trabajo. Empecemos entonces el Santo Graal y con la lectura del texto de la obra. El enigma del Graal, escribe Pierre Ponsoye, El Islam y el Graal, es de aquellos que no cesarán jamás de despertar el interés profundo del hombre que medita, porque su lugar está más allá de todos los problemas secundarios del espíritu, en la retirada muy interior de ese misterio de intelección que para todos los grandes espirituales es una memoria, la memoria espontánea de las cosas divinas. Es en el corazón de esta memoria, de esta información esencial de Dios, que su secreto quiere ser buscado. Sería pues un error el querer situar geográficamente y en el tiempo esta leyenda prestigiosa que ha sabido animar dinámicamente a más de un gran místico. La palabra Graal es originaria del mediodía de Francia. El diccionario de Littré la da como proveniente del viejo francés Graals, forma particular del provenzal Grasal, en antiguo catalán Gradalis, Gradalus, especie de vaso. Su historia apareció hacia el final del siglo XII, con 3 novelas que se han convertido en célebres: El cuento del Grial, Perceval el galés, de Chrétien de Troyes, La historia del Graal, de Robert de Boron, y el Parzival, de Wolfram von Eschenbach. A pesar de ello, parece más bien que se trata de una larga y secreta tradición, como lo han reivindicado por otra parte aquellos que han mencionado esta historia legendaria, basada en magisterio esotérico. Por otra parte, la doctrina podía existir bajo otros términos y la palabra Graal ha venido a calificarla mucho tiempo después. La verdad del Graal es la visión, visio Dei, no la visión de Dios por el hombre, sino la visión de Dios por Él mismo en el hombre, su encuentro con Él mismo en el hombre, en el corazón del instante eterno y del divino silencio donde el Espíritu sondea todo, aún lo profundo de Dios, según la primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Y su amiga lo único que ha hecho es introducir, copiar ese versículo porque es muy, muy significativo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Albert Paul Phillet había percibido ese carácter esencialmente intelectual de la búsqueda, donde veía el acceso al secreto de la vida universal. En su hermoso estudio sobre la búsqueda del Santo Graal, la señora Mira Lot Borodine amplía y supera esta exégesis mostrando que el santo vaso es una realidad divina en el pleno sentido de la palabra y designa una y viviente permanente presencia. A través de la historia de Galahad, la eminente medievalista discierne en filigrana la doctrina del Imago Dei, retomada y desarrollada en Occidente por Guillaume de Saint-Thierry y una parte de la escuela cisterciense a partir de los padres griegos de los siglos III y IV. La noción central sobre la cual reposa esta doctrina no es otra cosa que el conocimiento directo de Dios y de su verbo. Como dice E. van Tensperger en Sobre la doctrinancia, ella es la base de la teología mística del pseudo Dionisio y sus sucesores, y notablemente de la concepción de la filiación divina en Eckhart y Nicolás de Cusa. Y aquí una nota. He hablado también de una luz que hay en el alma, luz que es increada e increable, y esta luz recibe a Dios inmediatamente, sin velo, desnudo, como Él es en Él mismo. Él la recibe en la operación de la traída al mundo de Dios. Obras del maestro Eckhart, 1942. Cierra la nota. Su fundamento metafísico es el intelecto trascendente. En cuanto a la teología mística, Maurice de Gandillac la define bastante bien al decir que se trata del sentido primitivo de lo indecible, instruir sin palabras, iniciar, que se puede designar como un saber que viene de Dios y concluye justamente. Es,
porque esta teología se presenta menos como una discusión sistemática a la manera de las sumas medievales o de los manuales modernos, que como una iniciación, una revelación. Lo hemos visto ya en el propósito psicológico precedente, que es indiscutible que hay un esoterismo cristiano, comparable a los esoterismos hebraico, islámico u otros, que la leyenda del Graal no es la prueba menor. La enseñanza del Santo Graal es de pura tradición iniciática. En cuanto a la verdadera naturaleza de esta enseñanza, la confrontación de los principales datos otorgados por el contexto general del ciclo permite concluir sin equívoco que esta doctrina concierne a un misterio presente sobre la tierra con la plenitud de su virtud celeste, al que solo se accede por vía de calificación y en peligro de muerte. Noción capital hace notar Ponzoye, unánimemente afirmada por las diferentes versiones de las cuales ella es el fundamento común. En este misterio, cuyo soporte y signo es un objeto muy santo, la copa que contuvo la sangre del Cristo o la piedra descendida del cielo, la esencia misma de la revelación se comunica abiertamente, claramente, de manera manifiesta. Él es verbo, las santísimas palabras. Luz es visto y aclara, y vida, ofrecida a los elegidos en una cena primordial, arquetipo paradisiaco de una comunión eucarística. Él está guardado en un centro escondido, accesible solamente a raros elegidos. Para Chrétien de Troyes es el castillo del Graal. En Robert es la residencia desconocida de los descendientes de Bron. En Wolfram es Montsalvage. Esta noción de una enseñanza secreta transmitida por vía oral y puesta secundariamente por escrito bajo forma legendaria es la única que rinde cuenta de los hechos. El empleo de la palabra retirada no hace más que confirmar la explicación de la contradicción aparente, de la misma manera que la expresión ningún hombre que fue mortal. Esto puede parecer al lector no advertido como una especie de pleonasmo, mientras que ella se refiere de manera tácita, pero cierta, a hombres, los grandes clérigos, que escaparían a esa condición. Ahora bien, precisamente, los iniciados al esoterismo cristiano eran llamados los vivientes, por oposición a los mortales o profanos. En fin, el Santo Graal es celebrado en una liturgia especial, el servicio del Graal, a lo que se ha atribuido, erróneamente quizás, un carácter mágico, mientras que en todas las obras su eficiencia milagrosa está claramente relacionada con la presencia divina en sí misma, simbolizada en Wolfram, por ejemplo, por la hostia que desciende del cielo sobre la piedra cada Viernes Santo. Esta liturgia está asegurada por una comunidad santa de carácter sacerdotal, sin que se trate de todos modos de un clero, que permanece desconocida del mundo, así como su depósito sagrado, cuya vía de transmisión es distinta desde los orígenes de la sucesión apostólica. En Robert y sus continuadores, revelación personal del Cristo a José de Arimatea. En Wolfram y Albrecht, investidura celeste de Titurel y de su linaje. El maestre empieza citando el libro de Pierre Ponzoy, pues lo que se nos transmite, recordémoslo, está en el prólogo. Y nos recuerda la enseñanza del propósito 31, los templarios, porque es clave y porque este texto continúa exactamente el mismo hilo iniciático. Lo que ahora nos comparte es denso, pero precioso. Vamos a desenredarlo con cariño y con humildad para encontrar esa claridad sin perder profundidad, por cierto. Acompañémonos con una visión global y luego tratemos de desglosar los núcleos esenciales de este fragmento, que no es para entender con la cabeza solamente, sino para recordar, como dice Ponzoy. Idea central del texto. Ponzoy nos dice algo clave desde el inicio. El Santo Graal no es un objeto histórico ni geográfico, sino un misterio de intelección, una memoria interior de lo divino. El Graal no se busca en mapas, no pertenece a una época, no es una reliquia arqueológica. Está en el centro más interior del ser humano, allí donde Dios se conoce a sí mismo en el hombre. Esto conecta directamente con lo que ya vimos en el propósito 31.
El esoterismo cristiano no es una desviación, sino una vía interior reservada a los vivientes. El Graal como memoria divina. Cuando Ponzoye habla de memoria, no se refiere al recuerdo psicológico. Es una memoria espontánea de las cosas divinas, una información esencial de Dios en el alma. Y esto es importantísimo para este propósito porque nos recuerda que el Graal no se aprende, se reconoce. Por eso el misterio no se explica del todo, solo puede activarse en quien está calificado. El error de buscar el Graal afuera. Ponzoy insiste, sería un error situar geográficamente y en el tiempo esta leyenda. Esto es una advertencia iniciática muy clara. Las novelas medievales de Chrétien de Troyes, Robert de Boron, Wolfgang von Seban no inventan el Graal, lo codifican en lenguaje simbólico. El Graal existía antes de la palabra Graal. La palabra vino después para nombrar una doctrina secreta. La verdad del Graal, una definición clave. Este es uno de los puntos más altos del texto. La verdad del Graal es la visio Dei, pero no es el hombre viendo a Dios, es Dios viéndose a sí mismo en el hombre. Esto es radicalmente iniciático. El Graal es el lugar interior donde el verbo, la luz y la vida se manifiestan sin intermediarios. Esto conecta con San Pablo, con el pseudo Dionisio, con Écar, con Nicolás de Cusa. Todos hablan de un conocimiento directo, no discursivo. Y esto conecta con Imaraví, que para nosotros es una clave mayor, quizá la más clara de todas. Él no es un autor más, sino el gran expositor del conocimiento directo de Dios en el hombre, el que formula con mayor claridad lo que en Occidente quedó velado. Cuando decimos el Graal es el lugar interior donde el verbo, la luz y la vida se manifiestan sin intermediarios, eso es Imaraví en estado puro. Él lo expresa recordándonos que Dios se contempla a sí mismo en el corazón del siervo perfecto. El corazón, Cal, es el receptáculo del infinito. El conocimiento verdadero es presencia, no razonamiento. Esto es exactamente la visio Dei de la que habla Ponzoye, dicha en lenguaje islámico. Y Maraví es quien nos transmitió este secreto con mayor claridad. Así, esta enseñanza del conocimiento directo de Dios, no intelectual ni discursivo, sino por presencia, fue expresada en el cristianismo esotérico por autores como San Pablo y más tarde por el pseudo Dionisio, Écar o Nicolás de Cusa, y fue transmitida con gran claridad en el Islam por Ibn Arabi, quien expone este secreto como el encuentro de Dios consigo mismo en el corazón del hombre. Recordemos que el secreto no pertenece a una religión, pertenece a la tradición una y se manifiesta allí donde puede ser recibido. Ibn Arabi es, para nuestro tiempo, uno de los grandes guardianes del Graal, aunque jamás use esa palabra. El santo vaso no es símbolo, es presencia. Mirta Lot Borodine lo expresa de forma clara, hermosamente clara. El santo vaso no representa algo, es una realidad divina viviente. El Graal es presencia permanente, imagen de Dios, Imago Dei, activada en ciertos seres. Galahad es el modelo. Por eso solo algunos pueden acercarse, no por moral, sino por estado ontológico. Iniciación, no teología académica. Ponzoye nos transmite algo muy profundo. La enseñanza del Graal no es una suma teológica, no es un debate intelectual, es iniciación, es revelación. La palabra mística vuelve a su sentido original, instruir sin palabras. Por eso el Graal se muestra, se vive, se recibe, no se discute. Los vivientes y el peligro de muerte. Este punto es capital en el propósito 32. Solo los calificados acceden y lo hacen en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque el Graal quema lo que no es verdadero, destruye al hombre viejo, separa a los vivientes de los mortales. Los iniciados cristianos eran llamados los vivientes, no porque no mueran físicamente, sino porque ya han atravesado la muerte interior. El centro escondido. El Graal siempre está en un centro oculto, custodiado, Castillo del Graal, Montsalvage, linaje secreto. Todo eso señala una misma realidad, el centro del ser. Y la comunidad que lo guarda no es el clero oficial, es sacerdotal en sentido iniciático, invisible para el mundo. Bueno, lo que podemos ver es que
Todo esto une perfectamente ambos propósitos, templarios, grial e islam, que veremos más adelante con Ponzoña. Misma tradición, mismo centro, diferentes velos. Y nada de esto, vale aclararnos, es folclore medieval, es doctrina viva. Veamos este párrafo, porque al menos para el alma encierra algo muy importante. Volvamos a leerlo. En fin, el Santo Graal es celebrado en una liturgia especial, el servicio del Graal, a la que se ha atribuido erróneamente quizás un carácter mágico, mientras que en todas las obras su eficiencia milagrosa está claramente relacionada con la presencia divina en sí misma, simbolizada en Wolfram, por ejemplo, por la hostia que desciende del cielo sobre la piedra cada Viernes Santo. Recordemos algo que nos parece muy importante. El Viernes Santo corresponde a la Semana Mayor en la religión católica. Y la primera Cuaresma, recordémosle, que guardaban los templarios, terminaba en esa semana. Como lo vimos en el propósito 31, era símbolo de muerte, resurrección. Su sentido profundo comienza con la ceniza, es decir, en el miércoles luego de carnaval, que lo vimos, es un reconocimiento de la impermanencia, atraviesa el silencio y culmina en la resurrección. Es la Cuaresma del yo que muere, del desprendimiento de la falsa identidad. Iniciáticamente es el paso por la noche, la purificación del ego, el alineamiento con la voluntad. Todo eso lo vimos en el propósito 31. Por lo tanto, nos podemos preguntar qué significa aquello de la hostia que desciende del cielo sobre la piedra cada Viernes Santo. Comprendería que la hostia es el cuerpo del Señor, pero no alcanza la comprensión a aquello del Viernes Santo, cuando nos dice cuya vía de transmisión es distinta desde los orígenes de la sucesión apostólica. En Robert y sus continuadores, revelación personal del Cristo a José de Arimatea; en Wolfram y Albrecht, investidura celeste de Titurel y de su linaje. ¿Qué significan estas formas de transmisión? No es una duda intelectual, tal vez sea una comprensión que pide un ajuste. Vamos despacio y vamos con profundidad, porque Ponzoña no nos está hablando de historia, sino de un misterio operante. ¿Qué les parece? Dividamos nuestra pregunta en dos grandes claves, tal como lo hemos señalado. La hostia que desciende del cielo sobre la piedra cada Viernes Santo. Todo es simbólico, pero no en el sentido débil de representación, sino en el sentido operativo. La hostia. Nosotros hemos comprendido que la hostia es el cuerpo del Señor, es el Verbo encarnado, es la presencia divina en sí misma. Iniciáticamente, la hostia no es solo la Eucaristía ritual, es la vida divina que se ofrece como alimento. Es el Verbo que se comunica abiertamente, claramente, de manera manifiesta, sin velos. La piedra, en Wolfram, el Grial no es una copa, sino una piedra caída del cielo, la ábside exilis. La piedra representa el soporte estable, el corazón purificado, el centro capaz de recibir la presencia. Si la hostia es lo celeste, la piedra es lo humano, dispuesto, calificado, vaciado. Entonces el símbolo es claro para nuestra alma. El cielo desciende sobre un soporte preparado. ¿Por qué el Viernes Santo? Esta es la clave que estamos buscando. El Viernes Santo no es aún resurrección. ¿Qué es? Es el día de la muerte, del silencio, del abandono total. Iniciáticamente no hay consolación, no hay visión, no hay luz sensible. Es la noche absoluta del yo. Por eso, la hostia desciende ese día y no otro. Y en el sentido profundo, la presencia divina no desciende sobre el ego, no se manifiesta en la identidad falsa, solo se deposita sobre la piedra cuando el yo ha sido reducido a ceniza. Toda apropiación ha muerto. Por eso conecta exactamente con lo que nos transmitieron en el propósito 31. Cuaresma, silencio, muerte del yo, desprendimiento de la falsa identidad. La hostia desciende cuando no queda nadie para apropiársela. En lenguaje de Imaraví diría:
Cuando el siervo desaparece, Dios se manifiesta. El Viernes Santo es el momento del faná, es decir, aniquilación del ego, vacío absoluto, pura receptividad. La hostia que desciende sobre la piedra es Dios que se contempla a sí mismo en un corazón vacío. Y ahora nuestras otras inquietudes, las vías de transmisión distintas de la sucesión apostólica. Y este punto es decisivo para entender el Grial. Ponce insiste, el Grial no se transmite por la vía ordinaria de la Iglesia, no es sacramental, jerárquica, institucional, es iniciática. Veamos las dos formas que se mencionan. La primera, revelación personal del Cristo a José de Arimatea, según Robert de Borón. La transmisión es directa, personal, sin intermediarios. Cristo elige, revela, confía el depósito. José de Arimatea no recibe un cargo, recibe un secreto. Esto significa que la autoridad viene de la presencia, no de la institución. Y la segunda, investidura celeste de Titurel y su linaje, Wolfram y Albrecht. La transmisión es vertical, celestial, no humana. No hay consagración eclesiástica, hay designación desde lo alto. El linaje, por tanto, no es biológico, es espiritual. Solo quien mantiene la pureza guarda el centro, vive como viviente, puede custodiar el Grial. Y bueno, surge otra pregunta. ¿Qué une ambas formas? Ambas dicen lo mismo de dos maneras. El Grial se transmite fuera de la sucesión apostólica, fuera del clero, fuera del poder visible. Se transmite de corazón a corazón por elección divina, por calificación interior. En síntesis, nuestra alma podría decir, la hostia que desciende cada Viernes Santo simboliza la presencia divina que solo se manifiesta cuando el ego ha muerto. El momento iniciático de la noche, del silencio y del vacío total. La piedra es el corazón purificado, estable y vacío, capaz de recibir esa presencia. Por tanto, el Grial se transmite por una vía iniciática directa, distinta de la sucesión apostólica, por revelación personal o investidura celeste, a una comunidad invisible de vivientes. Ponzoye nos manifiesta también que la señora Mira Lodborodine amplía y supera esta exégesis mostrando que el santo vaso es una realidad divina en el pleno sentido de la palabra y designa una viviente y permanente presencia. A través de la historia de Galahad, la eminente medievalista discierne en filigrana la doctrina del Imago Dei. ¿Cuál es la historia de Galahad? Esta pregunta es clave porque Galahad no es un personaje más, es la figura central del Grial, el punto en donde todo lo que hemos dicho se encarna. Veámoslo. ¿Quién es Galahad? Galahad es el caballero del Grial por excelencia. No es el que busca, es el que puede recibir. En el ciclo artúrico tardío, Galahad es hijo de Lanzarote, pero radicalmente distinto de él. Galahad es virgen, es puro, silencioso, sin ambición, sin deseo de gloria, totalmente transparente a la voluntad divina. No conquista el Graal se revela a través de él. Eso ya nos dice mucho. La historia esencial de Galahad, en lo fundamental, es una narración iniciática. No puede ser visto como novela. Veamos algunos elementos. Aparición sin anuncio. Galahad aparece cuando el tiempo está maduro. No se forma como los demás caballeros, no compite, no demuestra nada. Desde el inicio se dice de él, es aquel que se sentará en el asiento peligroso. Ese asiento solo puede ocuparlo quien está completamente vacío de ego, quien no busca nada para sí mismo. Todos los demás morirían al intentarlo. El asiento peligroso. Este punto es fundamental. El asiento peligroso es el lugar reservado al elegido del Grial, símbolo del centro. Nadie puede ocuparlo sin morir, salvo Galahad. Iniciáticamente podemos decir, el ego no puede sentarse en el centro. Galahad puede hacerlo porque ya no hay yo que se apropie. Empieza a verse entonces la doctrina del Imago Dei. Galahad no actúa, es atravesado. En toda la búsqueda perseveruta. Bors combate consigo mismo, otros caen, fracasan, regresan.
Galahad no vacila, no interpreta, no elige, es conducido. Esto es esencial, pues no obra desde la voluntad propia, actúa desde una identidad transparente. Como diría Imaraví, no es él quien ve, sino Dios que ve a través de él. La visión plena del Grial. Galahad ve el Grial plenamente, no como símbolo, no como promesa, no parcialmente. Él asiste al servicio del Grial, participa de la cena, contempla la presencia sin velos y vive lo decisivo. Después de esa visión, no puede permanecer en el mundo. La retirada del mundo. Tras la plena manifestación del Grial, Galahad no funda nada, no enseña, no deja doctrina escrita, simplemente se retira y muere. Pero esta muerte no es caída, es retorno. Iniciáticamente, quien ha visto la presencia sin mediación ya no pertenece al orden ordinario. Esto conecta con lo que Ponzoye nos dice, en peligro de muerte. Galahad cruza definitivamente. ¿Qué ve mira Lord Borodin en Galahad? Ella no lee a Galahad como un héroe moral, un caballero perfecto, sino como la manifestación viviente del Imago Dei. El Imago Dei en Galahad, el Imago Dei no significa parecerse a Dios moralmente, significa ser el lugar donde Dios se refleja perfectamente. Galahad es un ser sin apropiación, sin doblez, sin voluntad separada, por eso el Grial no está frente a él, el Grial está presente en él. El santo vaso no es un objeto que Galahad mira, Galahad es el vaso. Esto es exactamente lo que Mira Lord Borodine nos quiere mostrar, y por eso Ponzoye lamenta. Galahad y la presencia viviente y permanente. Cuando Ponzoye dice que ella amplía y supera la exégesis, es porque va más allá del símbolo externo. El Grial no contiene la presencia, es la presencia manifestándose en un ser humano. Galahad no posee el Grial, es poseído por la presencia. Por eso no queda nada que transmitir después. El misterio se ha cumplido, el vaso ha sido totalmente colmado. Y todo esto encaja con toda la enseñanza que hemos recibido. Viernes Santo, muerte total del yo. Hostia sobre la piedra, presencia sobre el corazón vacío. Vivientes versus mortales, Galahad no pertenece ya al mundo. Y Maraví, pana total, sin retorno a la identidad separada. Galahad entonces es el ser humano después del faná, el vaso perfectamente transparente. El alma comprende y solo puede reconocer que en la figura de Galahad, el Santo Graal deja de ser un objeto sagrado para revelarse como una presencia divina viviente. El ser humano que habiendo muerto a toda identidad separada, se convierte en ese lugar donde Dios se contempla a sí mismo. Hay otro elemento importante que aparece cuando Ponzoye nos dice: su fundamento metafísico es el intelecto trascendente. En cuanto a la teología mística, Maurice de Gandillac la define bastante bien al decir que se trata del sentido primitivo de lo indecible, instruir sin palabras, iniciar, que se puede designar como un saber que viene de Dios y concluye justamente. Es porque esta teología se presenta menos como una discusión sistemática a la manera de las sumas medievales o de los manuales modernos, que como una iniciación, una revelación. Y hay dos cosas que el alma siente. Estamos en el mundo. Sin embargo, todo el lenguaje del propósito 31 y de este propósito que estamos iniciando es metafísico. Estamos en el mundo, pero ya no vemos al mundo con nuestro anterior intelecto. Ahora lo vemos con el intelecto trascendente. Guénon habla del intelecto puro. Es lo mismo. Lo que preguntamos está dicho desde la experiencia, no solo desde el estudio. No estamos preguntando un concepto. Estamos describiendo un desplazamiento interior porque necesitamos poner palabras con cuidado. Podemos decir el corazón es el que pregunta. El intelecto trascendente del que habla Ponzoye es el mismo o es lo mismo que el intelecto puro de Guénon. Parece que sí, que es la misma realidad, expresada con lenguajes distintos,
pero conviene afinar para no confundir con el intelecto psicológico. ¿Qué no es el intelecto trascendente, intelecto puro? Primero despejemos errores comunes. No es la razón, no es el pensamiento lógico, no es la inteligencia analítica, no es la capacidad de comprender con conocimientos o conceptos metafísicos. Aunque pueda usar todo eso, no se identifica con ello. Ese intelecto pertenece todavía al orden mental, al yo que piensa. Entonces, ¿qué es el intelecto trascendente? Ponsoye nos dice su fundamento metafísico es el intelecto trascendente. Está señalando el órgano de conocimiento propio del Graal. Ese intelecto no discurre, no compara, no concluye, no razona, conoce por identidad. Es el lugar donde el sujeto y el objeto dejan de estar separados. El conocimiento no pasa por imágenes ni conceptos. La verdad se presencia. Por eso la teología mística es un saber que viene de Dios, no porque Dios envíe información, sino porque Dios es el que conoce en nosotros. La teología mística como iniciación, no como discurso. Por eso Maurice de Candillac acierta cuando nos dice que no se trata de explicar a Dios, definir conceptos, construir sistemas, sino de iniciar, revelar, despertar el órgano de conocimiento. La palabra indecible no significa confuso, significa intransmisible por palabras. Solo puede despertarse, reconocerse, activarse. Y Maraví lo dice sin rodeos. Y Maraví no habla de intelecto puro, pero habla de el conocimiento por presencia, el ojo del corazón, el intelecto divino reflejado en el calmo. Él diría, no es el siervo quien conoce a Dios, es Dios quien se conoce en el siervo. Eso es el intelecto trascendente en acto. Entonces el alma comprende y dice, sí, el intelecto trascendente del que habla Ponsoye es el mismo que Guénon denomina intelecto puro, un modo de conocimiento suprarracional, no discursivo, sino por identidad, que no pertenece al yo psicológico, sino que es el reflejo del intelecto divino en el ser humano. Y por eso seguimos en el mundo, pero ya no lo vemos con el antiguo intelecto, sino tratamos de verlo desde el centro. El maestre nos diría lo que estás describiendo no es teoría, es exactamente el desplazamiento que el propósito 31 y el propósito 32 quieren operar en tu ser. Volvamos al propósito, pero hablando del carácter mágico debemos estudiar ese sentido en la situación filosófica. Para eso regresaremos sobre una cuestión ya estudiada precedentemente en nuestro propósito 29, a saber, la palabra creadora. La noción de la imaginación, intermediaria mágica entre el pensamiento y el ser, encarnación del pensamiento en la imagen y presencia de la imagen en el ser, es una concepción de la más alta importancia que juega un papel de primer plano en la filosofía del Renacimiento y que se encuentra también en el romanticismo. Esta observación tomada de uno de nuestros mejores intérpretes de las doctrinas de Bem y Paracelso. Y aquí una nota, se trata de Alexandre Coiré, autor de Místicos Espirituales, alquimistas del siglo XVI, 1955. Él había escrito ya la filosofía de Jacobo Bem, 1929. Cierra el paréntesis. Nos da una buena introducción a lo que concierne ante todo la cuestión de la imaginación creadora. Retengamos por una parte la noción de la imaginación como producción mágica de una imagen. El tipo mismo de la acción mágica y de toda acción como tal, pero por excelencia de toda acción creadora. Y por otra parte, la noción de la imagen como de un cuerpo mágico, un cuerpo mental, en el cual se encarnan el pensamiento y la voluntad del alma. La imaginación como poder mágico creador que, dando nacimiento al mundo sensible, produce el espíritu en formas y en colores, el mundo como magia divina imaginada por la divinidad, es esa antigua doctrina tipificada en la yuxtaposición de las palabras imagomagia, que un Novalis encontraría a través de Fichte. Pero aquí es necesaria una puesta en guardia. Esta imaginación no debe ser confundida sobre todo con la fantasía,
como ya lo observaba Paracelso. A diferencia de la imaginación, la fantasía es un juego del pensamiento sin fundamento en la naturaleza. Ella no es más que la piedra angular de los locos. Y aquí, entre paréntesis, la fantasía no es imaginación, sino una piedra angular del necio. Otra explicación de la astronomía de Paracelsus. Sigamos con el propósito. Estudiando la teosofía de los sufíes y la enseñanza de los teósofos del Renacimiento o de la escuela de Jacob Böhm, uno encuentra correspondencias bastante sorprendentes para motivar estudios comparativos sobre la situación respectiva del esoterismo en el Islam y en el cristianismo. En una y otra parte encontramos la idea de que la divinidad posee el poder de imaginar y que es imaginándolo que Dios ha creado el universo, que ese universo Él lo ha sacado de su propio seno, de las virtualidades y poderes eternos de su propio ser, que existe entre el universo del espíritu puro y el mundo sensible, un mundo intermediario que es el mundo de las ideas imágenes, mundo de la sensibilidad suprasensible, del cuerpo mágico sutil, mundo donde se materializan los espíritus y donde se espiritualizan los cuerpos, se dirá en el sufismo. Que ese mundo es aquel sobre el cual tiene poder propiamente la imaginación, que ella produce efectos tan reales que pueden, imaginando, modelar al sujeto y que la imaginación vacía al hombre en la forma, el cuerpo mental, imaginada por él. De una manera general nos damos cuenta de esto. El grado de realidad acordado así a la imagen y la creatividad reconocida a la imaginación son correlativos de una noción de creación completamente ajena a la idea teológica oficial, aquella de la creación ex nihilo, tan bien aceptada en nuestras costumbres que tendemos a hacer de ella la única idea auténtica de creación. Sea como sea, la idea inicial de la teosofía mística de Ibn Arabi, de aquellas que le están relacionadas, es que la creación es esencialmente una teofanía, tajalí. Tal como tal, es un acto del poder imaginativo divino. La imaginación divina creadora es esencialmente imaginación teofánica. La imaginación activa entre los gnósticos es, a su vez, igualmente una imaginación teofánica. Los seres que ella crea subsisten con una existencia independiente, sui generis, en el mundo intermedio que les es propio. El Dios que ella crea, lejos de ser lo irreal de nuestra fantasía, es también una teofanía, ya que la imaginación activa del ser humano no es más que el órgano de la imaginación teofánica absoluta, como lo hace notar Henry Corbin. La plegaria es una teofanía por excelencia. A ese título ella es creadora, pero precisamente el Dios al que ella ora, porque ella lo ha creado, es el Dios que se revela a ella en esa creación, y esa creación en el instante es una de entre las teofanías cuyo sujeto real es la divinidad revelándose a sí misma. Entramos en la imaginación creadora, que es uno de los puntos más delicados de toda la metafísica iniciática. Volvamos a ella. ¿Por qué el maestre vuelve sobre la magia? El maestre hace algo muy preciso cuando nos dice que el carácter mágico atribuido al servicio del Grial no debe entenderse vulgarmente, sino filosófica y metafísicamente. Por eso vuelve a algo ya estudiado, la plegaria creadora. Propósito 29. La pregunta de fondo es: ¿cómo puede una liturgia, una oración o un rito producir efectos reales sin caer en superstición o fantasía? La respuesta será por la imaginación creadora, no por la fantasía. La imaginación creadora como intermediaria entre pensamiento y ser. Aprecio una frase clave tomada por Coiré: la imaginación intermediaria mágica entre el pensamiento y el ser. Esto es fundamental. La imaginación no es solo pensar, no es solo representar. Hace pasar el pensamiento al ser. Es la encarnación del pensamiento en imagen, presencia de la imagen en el ser. Por eso Corbin nos dice: toda acción creadora es, en su raíz, imaginativa. Imagen igual cuerpo, esto es muy importante.
Hay un punto que no puede pasarse por alto. Corban vuelve a recordarnos que la imagen no es algo irreal. La imagen es un cuerpo sutil, un cuerpo mental. Es decir, la imagen tiene realidad ontológica, no es metáfora, por eso la imaginación da forma, cuerpo, consistencia. El mundo como magia divina, magia. Ingresamos en una doctrina muy antigua y alta. El mundo no es una cosa fabricada, no es un objeto separado de Dios, es una magia divina, una imaginación divina en acto. Dios imagina el mundo y al imaginarlo lo hace existir, lo sostiene, lo revela. Por eso Novalis, Ben, Paracelso, Fichte coinciden, imagen y magia son inseparables. La imaginación modela al ser. Este punto es muy importante. Nos dice la imaginación vacía al hombre en la forma imaginada por él. ¿Qué quiere decir? Lo que se imagina verdaderamente nos da forma, nos configura interiormente. Por eso la plegaria, la liturgia, el rito son operativos, no porque pidamos cosas, sino porque participamos de una forma divina. Ruptura con la creación ex nihilo. Corban marca una diferencia doctrinal profunda. La creación no es sacar algo de la nada, no es fabricar un objeto exterior, es manifestar lo que ya está en Dios. El mundo sale del seno divino, de sus virtualidades eternas, como una imagen que se despliega. Esto es mucho más cercano a la teofanía que a una causalidad mecánica. Y maravilla la creación como teofanía, tajalí. Entramos en terreno muy nuestro. Para Imaraví la creación es tajalí, es una manifestación de Dios a sí mismo. La imaginación divina es teofánica, crea mostrando, revela creando. Y la imaginación humana no es autónoma, es el órgano de esa imaginación divina. Como dice Henry Corban, la imaginación activa del hombre es el órgano de la imaginación teofánica absoluta, la plegaria creadora. Todo converge en la plegaria que no crea un Dios falso, no proyecta fantasías, produce una teofanía. El Dios al que se ora se manifiesta en ese acto, como forma revelada, como presencia viviente, y lo decisivo, el sujeto real de esa creación es Dios mismo. Dios se revela, se imagina, se contempla a través del ser humano. Recordando lo esencial de la enseñanza del propósito 29, podemos entender por qué el servicio del Grial no es magia vulgar. Es liturgia teofánica, plegaria creadora, acto imaginativo puro. Por eso produce efectos reales, comunica vida, revela la presencia no porque el hombre haga algo, sino porque se vuelve transparente al acto divino. En el propósito 29 recordemos, estudiamos y meditamos sobre la plegaria teofánica y nos dimos cuenta de que nos llevaban a un umbral, preparándonos para cambiar de órgano de conocimiento. Nada existe sin un órgano adecuado, nos decía Corban. Si hay un mundo imaginal objetivo, debe haber un órgano que lo perciba. Ese órgano es la imaginación activa y Corban nos dice algo esencial. Es ese lugar de las visiones teofánicas y ese órgano es el corazón. Por eso podemos preguntarnos, ¿a propósito de qué esta recuperación del propósito 29? Practicar la plegaria teofánica que nos enseña Maraví. Y algo más impresionante es como si nos dijera, retornaste al mundo, pero con nuevas posibilidades ontológicas que te permiten vivir al mismo tiempo el mundo y el mundo intermedio. Y lo que acabamos de formular no es una pregunta teórica, es un reconocimiento. Estamos leyendo el texto desde el umbral mismo del que hablamos, por eso podemos decir sí, la recuperación del propósito 29 en el propósito 32 es intencional, estratégica e iniciática. Y sí, lo que se nos propone no es huir del mundo, sino retornar a él con nuevas posibilidades ontológicas, capaces de habitar simultáneamente el mundo intermedio. Nada existe sin un órgano adecuado. Esto que Corban nos dice es metafísica pura y coincide exactamente con Genome y Maraví.
Si existe un mundo imaginal objetivo, real, no psicológico, entonces debe existir un órgano capaz de percibirlo. Ese órgano no puede ser la razón, ni los sentidos, ni la fantasía. Es la imaginación activa, el corazón. Corban es tajante cuando dice, el mundo imaginal es el lugar de las visiones teofánicas. No es un lugar mental, es un modo de ser. ¿Por qué el propósito 32 vuelve al propósito 29? El maestre no repite el propósito 29 por didáctica. Lo retoma porque sin la plegaria teofánica, el propósito 32 no puede ser vivido, solo entendido. El Greal no se comprende con conceptos, no se estudia como un objeto, se frecuenta. Y la plegaria teofánica es el acto concreto que activa el órgano, el ejercicio que despierta la imaginación activa, la puerta operativa de ese mundo intermedio. Practicar la plegaria teofánica que nos enseñó en Maraví. La respuesta es delicada pero clara. No se trata de repetir una técnica, de imitar una forma. Se trata de habitar una disposición ontológica. La plegaria teofánica no es hacer algo, es ofrecer el corazón como lugar de manifestación, retirarse de la apropiación, dejar que la forma divina se revele. En ese sentido, la respuesta es sí. La práctica es necesaria, pero como estado, no como método mecánico. El retorno al mundo, esto es muy importante. Tocamos un punto decisivo. No se nos propone salir del mundo, despreciar lo sensible, refugiarnos en lo invisible. Se nos propone volver, pero ya no como antes. Esto es exactamente lo que decimos. Retornamos al mundo, pero con nuevas posibilidades ontológicas. Es decir, el mundo sensible sigue ahí, las relaciones, el cuerpo, el tiempo, la acción, pero ahora son transparentes, están habitados por el mundo intermedio, se vuelven siempre vivos. Vivir simultáneamente en el mundo intermedio. Eso es inquietante, pero es exactamente lo que está en juego. El ser que ha despertado la imaginación activa no abandona el mundo sensible, lo atraviesa, vive con los pies en el mundo, con el corazón en el mundo imaginal. Eso es una ampliación ontológica, no una evasión. Por eso los vivientes actúan, hablan, caminan, pero desde otro centro. El Greal como estado de conciencia encarnado, todo converge. El Greal no es solo una visión, no es solo una presencia interior, es una manera de estar en el mundo, una vida atravesada por la teofanía, sostenida por la imaginación divina, fiel a la presencia en lo cotidiano. Por eso el Greal tiene un servicio, una liturgia, una comunidad invisible. No es éxtasis permanente, es fidelidad a un estado. Cuando algo se vuelve maravilloso como lo que nos están transmitiendo y al mismo tiempo grave, es señal de que ya no estamos en el plano de la curiosidad espiritual. La responsabilidad aparece justo ahí, cuando el conocimiento deja de ser algo que se tiene y empieza a ser algo que se es. Parece ser entonces que no hay que hacer nada, nada más que ser fiel a lo que se ha visto, sin apresurarlo, sin exhibirlo, sin forzarlo. Como diría la tradición, lo recibido pide discreción, maduración y verdad de vida. Continuemos con la lectura del propósito. Hubo 3 centros principales donde fue particularmente intenso el culto del Graal, si se puede hablar así: el centro de Irlanda y de Inglaterra, Somerset y Glamorgan; el centro de la Francia occidental, Anjou, Poitou, Bretaña; el centro franco-español, al norte y al mediodía de los Pirineos orientales. Así lo dice Charbonneil-Nassau, particularmente enterado de las tradiciones. Pero aquello que hace la verdadera singularidad del Parzival es, por una parte, la atribución a los templarios de la custodia del Graal y, por otro, aquello que Jean Frappier llama su lado árabe y oriental. En efecto, los vestidos de las vírgenes del Graal, el manto de Repanse de Joye, el tejido de Ashmardi, transcripción del árabe Asamradi, sobre el cual ella lleva el objeto muy santo, el sustituto en seda de la mesa redonda, son todos de paño precioso de paganía, y ese origen forma parte integrante de su simbolismo. La prueba de calidad o de virtudes de las armas, los caballos, los metales, las piedras,
todos ellos cargados de significación simbólica, se apoya constantemente en su procedencia árabe. Los astrónomos más célebres son árabes. Los planetas cuyo curso delimita el reino futuro de Parzival son designados por su nombre árabe. Kundries, mensajera del Graal, conoce el árabe y se dice al servicio de Secundilla, reina pagana de las Indias. No solo Arturo admite que paganos, Hecuba, reina de Hanfuse, Feirefis, tomen asiento a la mesa redonda, lugar reservado por excelencia, sino que además Feirefis es aceptado inclusive en Montsalvage y en la intimidad del Graal, sin que su cualidad de musulmán represente problema alguno. Camuret, aunque cristiano y permaneciéndolo, se pondrá al servicio de la autoridad islámica suprema para realizar su vocación espiritual, porque aquella, aun ejerciéndose normalmente en el marco y por medio del Islam, se situaba por su grado y por cierto aspecto de su función más allá de la distinción de las formas tradicionales. En nombre de esa autoridad, combate victoriosamente en Marruecos, en Persia, en Siria, en Arabia. Libera el reino moro de Sasamanc, pone fin a todo un sistema de conflictos donde están implicados notablemente los príncipes cristianos y se casa con la reina Belacane, negra como la noche, con quien engendró a Feirefis, el caballero negro y blanco. Después, abandonando en secreto a Belacane y el oriente, fue a Gales, a donde llevó igualmente la paz casándose con Herceloida, clara como la luz del sol, hermana del rey tullido, lisiado del Graal y de quien nacerá Parzival. La tarea del héroe puro habría sido de pacificación del Oriente y el Occidente, pero sobre todo de preparación de una obra más alta simbolizada por la simiente echada en cada una de las dos regiones tradicionales rivales en la persona de dos medio hermanos, de un principio de restauración y de reconciliación aparentemente doble, pero que se hará reconocer como uno en el último acto de la aventura, trayendo de inmediato el desenlace. Después de su primer fracaso en el castillo del Graal, condenado a errar por 5 años, Parzival desaparece del poema durante más de 6.000 versos. Aparte de una o dos apariencias furtivas y puramente ocasionales, él no regresará a escena más que para encontrar, sin reconocerlo, a su hermano Feirefis. Es entonces que tiene lugar un combate terrible y prodigioso, en el que ellos no pueden vencerse y donde por otra parte Feirefis parece ganar en sabiduría y generosidad. Wolfram, por otra parte, se empeña en no dejar ningún equívoco sobre su verdadero pensamiento en cuanto al lazo que une a los dos héroes y en cuanto a la significación de su combate y de sus consecuencias. Estos dos, dice, no hacen más que uno. Mi hermano y yo no somos más que un ser único. Un poco más lejos, no solamente los une, sino que no los distingue en una invocación a Dios. Ya que yo os lo digo, esos dos no hacen más que uno. Es por ello por lo que ese voto, Dios viene en socorro del hijo de Gamuret, ya lo formula para ambos, tanto para el pagano como para el cristiano. Se conoce lo que sigue. Inmediatamente después del combate, Kundry va a anunciar al campamento de Arturo que la piedra ha designado a Parzival como rey del Graal. Parzival, que tiene el derecho a llevar solo un compañero a Montsalvage, escoge a su hermano entre todos los caballeros presentes, incluidos los iniciados de la mesa redonda. Es solamente en el interior de Montsalvage, en el centro mismo, que Feirefis se someterá al bautismo a fin de casarse con Rapance de Joy, lo cual le permitirá ver con sus ojos la piedra santa. 12 días después, vuelve a su reino de la India, cerca del paraíso terrestre, donde Rapance de Joy traerá al mundo un hijo que será llamado el Preste Juan. Más tarde, según el Titurel de Albrecht, continuador de Wolfram, Parzival con los templarios de Montsalvage dejará Europa, cada vez más entregada al pecado, para unirse a Feirefis en la India y obtendrá de Dios que Montsalvage y el Graal sean transportados. Se trata ahí, pues, sin discusión posible, de una reabsorción del centro del Graal
en el centro espiritual designado bajo el nombre de Reino del Preste Juan, como lo confirma por otro lado el hecho de que Parzival asume desde entonces el título y la función de Preste Juan. Uno no podría equivocarse sobre el sentido de ese combate. Los dos héroes intemporales son los tipos que ejemplifican la esencia de las caballerías cristiana y árabe. Ahora bien, el simbolismo caballeresco exige que la victoria vaya hacia aquel que gana en verdad y en virtud. Si ellos no pueden vencerse, ¿no es porque las fuerzas que los inspiran son iguales? Y si el fruto de su combate es la unidad, ¿no es acaso porque ellas son las... Pero no hace falta decir que esta batalla de arquetipos no tiene lugar sobre el plano terrestre. Se trata en realidad de una pura operación espiritual en la cual Parzival saldrá acrecentado y que responde exactamente, bajo los dos aspectos micro y macrocósmico, a esa conjunción que los alquimistas definen como la reunión de las naturalezas repugnantes y contrarias en unidad perfecta. Recordemos aún aquello que está dicho más arriba, ese voto que está formulado para ambos, para el pagano como para el cristiano, y he aquí aquello que dice Hortulano en su comentario sobre la tabla de Esmeralda. Enseguida él, Hermes Trismegisto, padre de los filósofos, toca la operación de la piedra diciendo que aquello que está en lo bajo es como aquello que está en lo alto. Él dice eso porque la piedra está dividida por el magisterio en dos partes principales, a saber, la parte superior que sube a lo alto y la parte inferior que permanece en lo bajo, fija y clara. Y sin embargo, esas dos partes son acordes en sus virtudes. La parte no fija o volátil de la piedra debe separar la parte fija y elevarla, de manera que toda la piedra, por la virtud del espíritu, sea llevada a lo alto, sublimándola y haciéndola sutil. Después, la piedra volátil debe ser de nuevo fijada, y así ella recibe la fuerza de las cosas superiores sublimándolas y de las inferiores descendiendo, es decir, que aquello que es corporal será hecho espiritual en la sublimación y lo espiritual será hecho corporal en el descendimiento o cuando la materia desciende. Y entre paréntesis, Biblioteca de los Filósofos Químicos, París, 1741. El propósito nos transmite una síntesis del capítulo del libro de Ponzoye titulado El Baruch, el bendito. En esta parte, Ponzoye nos trae el corazón doctrinal del propósito 32. Deja el plano descriptivo y entra en una síntesis metafísica. Grial, Islam, cristianismo, alquimia, centro del mundo, corazón, imaginación, todo converge. Vamos despacio como corresponde. Y su amiga les sugiere que lean el capítulo completo. La transmisión iniciática que el maestro y Ponzoye lo realizan tradicionalmente a través de símbolos. Y estos símbolos, como todos los símbolos, son como puertas. Cada vez que los contemplamos se abren nuevas capas de significado. Meditar en ellos puede ser muy fecundo, porque no se trata solo de entenderlos intelectualmente, sino de dejar que trabajen en nuestro interior como imágenes vivas. Vayamos a una visión de conjunto, para luego detenernos en aquellos elementos que tocan profundamente nuestra alma. Los centros del Graal y su sentido real. Cuando Ponzoye enumera centros geográficos, Irlanda, Inglaterra, Francia Occidental, eje franco-español, no hace arqueología. Estos centros son soportes históricos, zonas de cristalización, puntos donde una misma influencia espiritual se manifestó con más intensidad. Pero recordemos, el verdadero centro del Graal no es geográfico, es ontológico. Los lugares visibles son reflejos de un centro invisible. La singularidad del Parzival, el lado árabe y oriental. Wolfram hace algo radicalmente audaz para su tiempo. No solo introduce elementos árabes, reconoce ciencia, astronomía, símbolos islámicos, integra el Islam como portador legítimo de la función espiritual del Graal. Vestidos, tejidos, armas, piedras, astronomía no son mostrados como decorado exótico, son signos de una procedencia iniciática. El oriente no es del otro, es complementario. Faidefis
el punto de choque y de revelación. Perdón. Feirefis es uno de los personajes más importantes de todo el ciclo. Negro y blanco, musulmán, caballero perfecto, hermano de Parzival, padre común. No es un adversario histórico, es un arquetipo. Cuando Parzival y Feirefis combaten, ninguno puede vencer, ambos crecen en verdad y virtud. ¿Por qué? Porque las fuerzas que los inspiran son las mismas. Wolfram lo dice explícitamente. Estos dos no hacen más que uno. Este combate no ocurre en el plano terrestre, es una operación espiritual. El sentido alquímico del combate, la piedra. Ponzoy hace un gesto magistral, une el Parzival con la tabla de esmeralda. En el combate se realiza aquello que la alquimia llama la reunión de las naturalezas repugnantes y contrarias en unidad perfecta. Esta expresión es técnica, precisa y central en alquimia. Nombra la operación culminante del arte. Adentrémonos en ello. El nombre alquímico exacto. A lo que la alquimia llama la reunión de las naturalezas repugnantes y contrarias en unidad perfecta, lo designa principalmente como la conjuntio oppositorum. La conjunción, el mysterium conjunctionitis, es la operación central del magnum opus. ¿Qué significa realmente la conjunción? No es una mezcla, un compromiso, una síntesis intelectual. Es una unión ontológica. Dos principios opuestos, incompatibles en el plano ordinario, repugnantes por naturaleza, son reunidos, sin que ninguno sea destruido, en un nivel superior que los trasciende y los contiene. Por eso se dice unidad perfecta. No queda tensión, no queda conflicto, no queda dualidad. La conjunción, ¿qué une exactamente? Reúne las naturalezas repugnantes y contrarias, es decir, espíritu-cuerpo, cielo-tierra, forma-esencia, activo-pasivo, Parzival-Feirefis, conocimiento-amor, verbo-carne. No se suprime nada, no se anula nada. Todo es reintegrado en su lugar justo. La conjunción aparece en la alquimia bajo múltiples imágenes, con otros símbolos. Boda del rey rojo y la reina blanca, unión del sol y la luna, matrimonio del azufre y el mercurio, reconciliación de lo fijo y lo volátil, hierogamios, matrimonio sagrado. Todos dicen lo mismo. ¿Por qué son repugnantes? La palabra es fuerte pero justa. Son repugnantes porque en el plano humano ordinario no pueden coexistir, se rechazan, se anulan, como acción, contemplación, amor, conocimiento, ley, gracia, islam, cristianismo en el plano histórico. La alquimia afirma, solo el centro puede unirlos. La piedra filosofal fruto de la conjunción, y esto es crucial. Para alcanzar la piedra, la obra exige dos operaciones previas: volatizar lo fijo, espiritualizar la materia; fijar lo volátil, encarnar el espíritu. ¿Qué es lo volátil? ¿Qué es lo fijo? Lo volátil, espíritu, cielo, ascenso, oriente, Feirefis. Lo fijo, cuerpo, tierra, estabilidad, occidente, Parzival. Cuando ambas operaciones se cumplen, la piedra nace. El resultado se alcanza. La piedra filosofal, el fruto de la conjunción es la piedra, el elixir, el cuerpo glorioso, el hombre total. Cuando la alquimia habla de piedra, de elixir, de cuerpo glorioso, de hombre total, no habla de cosas distintas, sino de un mismo resultado visto desde distintos ángulos. No es un estado psicológico, es una transformación del ser, no del carácter. Es una nueva condición ontológica, no un estado. El cuerpo glorioso no es el cuerpo físico mejorado, ni una huida del cuerpo. Es el cuerpo penetrado por el espíritu, la forma totalmente transparente al principio, como dice San Pablo, cuerpo espiritual, no un cuerpo sin cuerpo. Entonces, ¿qué es la piedra? La aproximación más exacta tal vez sería: la piedra es el ser humano reintegrado como lugar de presencia. No es algo que tienes, es lo que eres cuando ya no hay separación en el interior. La piedra es el Graal en el corazón, ¿sí?
pero hay que decirlo despacio para no errar. No en el sentido devocional o sentimental, no como una imagen piadosa. El Graal es el corazón transmutado en órgano de la presencia. Así, la piedra es el mismo corazón, pero fijado, estable, glorificado. Por eso el Graal recibe, la piedra sostiene. El elixir vivifica, el cuerpo glorioso manifiesta. Son funciones de una misma realidad. Ponzoña nos advierte, esto es peligroso. ¿Por qué? Si la búsqueda nace de la prudencia, del amor a la verdad, del temor sagrado de desviar el eje, todo esto nos protege. No encierra peligro alguno. El peligro aparece cuando el ego se apropia, la fantasía interviene, se busca poder o excepcionalidad. Ahora nosotros podemos ver la precisión de Ponzoña. Parzival y Feidefis no pueden vencerse, no se destruyen, se reconocen como uno. El trabajo no consiste en eliminar uno, consiste en sublimarlos y fijarlos en unidad. Ese combate es la conjunción puesta en escena. El Graal no se restaura sin esa unión, no vuelve a reinar sin la piedra. En síntesis, nosotros podemos decir que la alquimia llama conjunción oppositorum a la reunión de las naturalezas repugnantes y contrarias en una unidad perfecta. La operación por la cual los opuestos irreconciliables en el plano ordinario son unidos en el centro, dando nacimiento a la piedra filosofal. Como siempre, el alma se maravilla con este conocimiento que nos transmiten, pero ¿cómo llevarlo a presente? Si la piedra, el corazón, es el Graal que recibe al Cristo, entonces hay un lado, Parzival, y otro Feidefis en cada uno de nosotros. ¿Cómo reconocerlos? Y ciertamente esto no se aplica, se reconoce. Parzival y Feidefis viven en nosotros, no como metáfora psicológica superficial, sino como polaridades reales del ser. En cada uno de nosotros hay Parzival, el yo que busca sentido, el que quiere hacer lo correcto, el que ama la verdad, pero todavía lo separa. El que pertenece a una forma, tradición, lenguaje, identidad. El corazón herido que aún pregunta tarde o mal. Feidefis, la alteridad interior, lo no integrado, lo extraño, lo oscuro, lo mestizo, lo que no encaja en nuestra imagen espiritual, la potencia bruta, no bautizada, lo que ve pero no puede aún nombrar. Ambos son hijos del mismo Padre. ¿Cómo reconocerlos? No por ideas, sino por señales. Reconocemos a Parzival cuando buscamos pureza, pero no juzgamos. Deseamos servir, pero nos tensamos. Amamos a Dios, pero nos duele el mundo. Sentimos culpa por no estar a la altura. Queremos el Graal, pero no preguntamos aún. Parzival quiere a Dios. Reconocemos a Feidefis cuando algo en nosotros ama sin explicación. Algo comprende sin doctrina, algo se mueve con nobleza natural. Algo en nosotros no cabe en nuestro lenguaje espiritual. Algo es intensamente vivo, corporal, pasional, pero no malo. Feidefis conoce sin saber que conoce. El error habitual y la trampa. La trampa es querer convertir a Feidefis, moralizarlo, domesticarlo, espiritualizarlo demasiado rápido. Lo no integrado en ti, lo no nombrado, lo no cristiano, no debe ser forzado a cambiar antes de llegar al centro. Eso rompe la obra. Solo en el corazón lo oscuro se vuelve transparente, lo corporal se vuelve luminoso, lo extranjero se vuelve íntimo. Feidefis no debe morir, debe llegar al centro. Por ello, Feidefis se bautiza solo dentro de Montsalvage. El reconocimiento ocurre en el combate. ¿Dónde se reconocen Parzival y Feidefis? En el combate interior. Cuando las dos fuerzas nobles en nosotros se oponen, ninguna es mala, ninguna vence. Ambas se cansan de luchar. Ahí ocurre la señal alquímica. No pueden vencerse. Eso indica que no son enemigas, son complementarias. El lugar del encuentro no ocurre en la mente, ocurre en el corazón como órgano de conocimiento. Cuando el corazón deja de elegir bando, cuando deja de explicar, cuando deja de justificar y permite que ambas fuerzas estén presentes sin juicio, la piedra comienza a formarse. Lo que nos están diciendo entonces es que cuando algo en nosotros incomoda, no encaja,
parece contradecir nuestro camino espiritual, no lo corrijamos. Nos están diciendo que lo escuchemos en el corazón, que lo nombremos sin juzgar y que permitamos que esté. Eso sería abrir el Grial. La piedra no se fabrica, se deja nacer, nos están planteando. Por lo tanto, la conjunción no es una acción heroica, es una rendición lúcida. Por eso decimos, implica una enorme responsabilidad, porque una vez que reconocemos a ambos hermanos, ya no podemos expulsar a ninguno. Los dos somos. Y claro, lo que estamos viviendo no es estudio, es un umbral. Por lo tanto, no hay prisa. La piedra odia la violencia. Volvamos a la lectura del propósito. En todo caso, como lo hace notar aún Ponsoye, la aparición de Fe y de Fis al final de la aventura, cuya acción viene a cristalizar, a santificar los resultados de la búsqueda y permite que estos traigan el fruto esperado. Tiene algo del papel paraclético reconocido al Islam en relación con las dos tradiciones que le anteceden, cristiana y judaica. Siendo este fruto el acceso de Parzival a la última meta para plantear la cuestión liberadora, la toma de conciencia efectiva de la unidad esencial del cristianismo y del Islam, e implícitamente al menos del judaísmo, se encuentra aquí establecido, de la manera más clara posible, como condición de la restauración de la soberanía del Graal, es decir, de la realización de ese misterio imperial del cual el medioevo esperó durante siglos y finalmente en vano la salvación de Occidente. Ponsoye nos plantea algo muy enigmático. Cuando él nos dice la aparición de Fe y de Fis al final de la aventura, cuya acción viene a cristalizar y santificar los resultados de la búsqueda y permite que estos traigan el fruto esperado, tiene algo de papel paraclético reconocido al Islam en relación con las dos tradiciones que le anteceden, cristiana y judaica. Reflexionemos sobre ello. Entender el papel paraclético del Islam es un punto decisivo y delicado. Ponsoye nos dice claramente, el Islam cumple un papel paraclético, es decir, no niega, no reemplaza. Todo lo contrario, confirma, completa, cristaliza. La aparición de Fe y de Fis permite que la búsqueda de fruto santifica los resultados, abre el acceso final al Graal. Sin Fe y de Fis, Parzival no llega al término. Esta es una afirmación teológica muy fuerte. Por lo tanto, preguntarnos cuál es la función del Paráclito. Jesús, recordemos, también lo nombra en los evangelios. Y el alma siente que es un punto axial, silencioso y potente. Podemos entender que el Paráclito no es una doctrina, que es una función viva, y solo se entiende bien desde ese lugar del que ya estamos hablando, el corazón, Grial. Acercarnos más hacia él es muy importante. ¿Qué significa Paráclito en su raíz? La palabra griega parácletos significa el que es llamado junto a, el auxiliador, el consolador, el abogado interior, el intercesor, el que permanece. No es un mensajero externo, es una presencia acompañante. El Paráclito en los evangelios, Jesús dice en Juan 14:16, es una síntesis: no os dejaré huérfanos, os enviaré otro Paráclito. Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo os he dicho. No hablará por su cuenta, os guiará hacia toda la verdad. 3 rasgos esenciales: no sustituye a Cristo, no añade doctrina, actualiza la verdad en el interior. Entonces, ¿cuál es la función esencial del Paráclito? Aquí está el núcleo. El Paráclito es el principio de interiorización viva de la verdad. No trae algo nuevo, hace presente lo eterno. Por eso no enseña con palabras, no argumenta, no impone, hace ver. Relación directa con lo que estamos estudiando. Ahora lo podremos ver con claridad. El Paráclito es el intelecto trascendente en acto, la imaginación teofánica activa, la función que une lo alto y lo bajo, el operador de la conjunción. Es lo que permite que Fe y de Fis vea la piedra.
Permite que Parzival pregunte, permite que ambos sean uno. ¿Por qué Jesús dice otro paráclito? Porque él mismo fue paráclito exterior, visible, histórico. El espíritu será interior, permanente, no localizado en una forma. Es el paso de la forma al centro, de la letra al corazón, del maestro al principio interior. El paráclito y el Islam con toda claridad. Ponzoy es audaz pero exacto. En el plano histórico el Islam se presenta como sello, como recordatorio de la unidad, como corrección de las separaciones. En el plano metafísico, el paráclito es la función unificadora, no una religión, sino un principio operativo. Por eso, Feirefis tiene un papel paraclético, no reemplaza, no niega, restaura la unidad. El paráclito y el corazón. Jesús dice, Él estará en vosotros. Eso es decisivo. El paráclito no actúa en el ego, no actúa en la fantasía, no actúa en la emoción dispersa. Actúa en el corazón como órgano de visión. Por eso consuela, une, recuerda, religa, guía, no empuja. ¿Cómo reconocer su acción en nosotros? No por visiones espectaculares. Lo reconocemos cuando una contradicción se apacigua sin ser resuelta mentalmente. Algo se reconcilia en nosotros sin explicación. Vemos la verdad del otro sin perder la nuestra. Una herida se vuelve fuente. El juicio se cae solo. Eso no lo hace el yo. Una frase para llevar con nosotros que puede actuar como llave. El paráclito no enseña nuevas verdades. Hace habitable la verdad en el corazón humano. Ponzoy eleva todo al plano metafísico. La unidad entre el Islam y el cristianismo no es diplomática, no es histórica, no es moral, es principial. El lugar de esa unidad es el centro del mundo, el país de la paz, el invariable medio. Ese lugar está más allá del tiempo, más allá del espacio, más allá de las formas religiosas. Ese lugar es el Graal. Volvamos a la lectura del propósito. Esta conclusión sorprenderá quizás. He aquí, no obstante, una prueba que parece tanto más decisiva cuanto que el autor mismo la ha tejido muy conscientemente sobre la trama de su narración. El valor simbólico del combate proviene de que realiza un binario prototípico que encuentra en su propio equilibrio la revelación de su unidad. Esto responde a una noción metafísica simple pero fundamental, a saber, que el equilibrio de una pareja cualquiera es signo suficiente de la unidad que trasciende la distinción de sus términos. Tratándose de dos realidades y funciones espirituales, esta unidad es la del principio mismo y el lugar real de su manifestación es ese punto en el centro y más allá del espacio y el tiempo que las diferentes tradiciones designan bajo los nombres del centro del mundo, país de la paz, invariable medio. Ese lugar es también aquel del Graal que se encuentra desde entonces espiritualmente conquistado por los dos compañeros del combate prodigioso, a partir de ese momento indisociables. Pero, por otra parte, este binario forma explícitamente parte de un ternario, es decir, de otro sistema de equilibrio, aquel de ese mismo ser en tres personas, del cual habla Feirefis, y que se presenta bajo la forma de un triángulo con la punta hacia arriba, del cual Ga-Muret, padre o principio inmediato de los dos otros, ocupa la cima. Esa figura es aquella del triángulo iniciático que es, en el simbolismo universal, uno de los signos del polo. El nombre divino por excelencia, los símbolos cristianos y masónicos describen en su centro el tetragrama o el yod hebraico, el nombre divino por excelencia, como signo de la presencia divina. En hebreo, Shekinah corresponde al Mesías como Emmanuel o Dios en nosotros. El yod, décima letra del alfabeto hebraico, es alfabéticamente el origen de las letras y jeroglíficamente el principio de todas las cosas. Su sede al centro del triángulo es el punto donde el eje del mundo, vector de la voluntad del cielo, alcanza el plano de la existencia considerado y se manifiesta. Es pues la apertura central al manifestado y al principio. Es por ello por lo que se le llama también el ojo que todo lo ve. Ponzoy nos conduce del binario Parzival-Feirefis
alternario cuando nos transmite, pero por otra parte, este binario forma explícitamente parte de un ternario, es decir, de otro sistema de equilibrio, aquel de ese mismo ser en tres personas del cual habla Feydefiz y que se presenta bajo la forma de un triángulo con la punta hacia arriba, del cual Gamuret, padre o principio inmediato de los otros dos, ocupa la cima. Reflexionemos sobre ello. El triángulo como símbolo del principio. El triángulo recto con la punta hacia arriba suele representar lo divino, el principio, la elevación hacia lo trascendente. En muchas tradiciones, el triángulo es la figura primordial, tres lados, tres vértices, que evocan la Trinidad o la unión del cielo, tierra y hombre. El yod no es una letra, es un principio activo. En la tradición hebraica y en la metafísica tradicional en general, yod no es solo la décima letra, es el punto, la semilla, el germen, el mínimo que contiene el todo. Por eso se dice que jeroglíficamente es el principio de todas las cosas, no porque empiece algo cronológicamente, sino porque todo procede de él. Cuando Ponzoya coloca el yod en el centro del triángulo, está diciendo algo muy preciso. El triángulo, estructura del manifestado. El centro, punto de contacto con el principio. El yod, primera letra del tetragramatón Yod-He-Vau-He, considerada la semilla de la creación en la tradición cabalística, inscrito en el triángulo, representa el germen de inmortalidad o la apertura hacia lo divino. Es como un punto de contacto entre lo humano y lo eterno. Ese punto, el yod, no pertenece al plano horizontal, es transversal. Ahí aparece el eje del mundo. El eje del mundo, recordemos, es el vínculo vertical entre cielo y tierra, lo que conecta todos los estados del ser, lo que permite la presencia del principio en lo manifestado. No es un lugar físico, es una función ontológica. Antes de continuar con nuestra comprensión, reflexionemos sobre una analogía que realiza Ponzoye. Él nos dice, los símbolos cristianos y masónicos inscriben en su centro el tetragrama o el yod hebraico, el nombre divino por excelencia, como signo de la presencia divina. En hebreo, Shekinah corresponde al Mesías como Emmanuel o Dios en nosotros. Esta analogía encierra algo importante. Veámoslo. Shakán, Shekinah y Emmanuel. Una misma raíz, tres lenguajes. La raíz semítica Shin, Kaf, Nun significa habitar, morar, establecerse, hacer morada. De ahí Shekinah, en hebreo, presencia que habita. Shakán árabe, morar, residir, establecerse. Mishkan, la tienda del encuentro. Shakin en el Corán, la paz, presencia que desciende en los corazones. El campo semántico es idéntico. Shakan, Shakin en el Islam. En el Islam, Shakin es la presencia que desciende, no es encarnación, es habitación divina, es paz ontológica. El Corán dice que la Shekinah desciende en los corazones, confirma, estabiliza. Esto corresponde exactamente a lo que el cristianismo llama Emmanuel, el judaísmo llama Shekinah. Misma realidad, otra forma. Cuando el texto nos dice Shekinah corresponde al Mesías como Emmanuel o Dios en nosotros, y ese mecanismo ya lo conocemos gracias a nuestro amigo René Guénon, no dice que Dios esté contenido en el hombre, sino que la presencia se manifiesta en el centro humano cuando el eje está abierto. El Mesías en este nivel es la función de presencia, no solo una persona histórica, sino una realidad operante. Ponzoya nos dice algo más también, refiriéndose al yod. Sucede al centro del triángulo es el punto donde el eje del mundo, vector de la voluntad del cielo, alcanza el pleno de existencia considerado y se manifiesta. Es el vector de la voluntad del cielo. ¿Qué implica? El alma siente que si esto se entiende, todo lo demás se ordena. Vamos despacio y con precisión. Vector de la voluntad del cielo. Aquí está la clave. Un vector no es solo dirección, es dirección más fuerza más sentido. Cuando Ponzoye dice vector de la voluntad del cielo, implica tres cosas fundamentales. La voluntad del cielo desciende. No es una idea abstracta, no es una ley moral.
es una impulsión activa del principio hacia el mundo. El yod es el punto por donde esa voluntad entra. No entra por el razonamiento, por la emoción, por la imaginación fantasiosa. Entra por el centro, el corazón purificado, el Graal. El ser humano se vuelve lugar de paso, no autor, y esto es decisivo. El vector no produce la voluntad, no la modifica, no la interpreta, la transmite. Por eso, el verdadero iniciado no hace su voluntad, tampoco obedece exteriormente, consiente interiormente. ¿Qué implica esto para nosotros? Implica que no se trata de hacer, ni de decidir, ni de construir, sino de alinear, despejar, consentir. Cuando el corazón está alineado con la voluntad del cielo, pasa, el eje se activa, el ser se ordena. Nosotros podríamos decir el yod no manda, orienta, no impone, atraviesa, no pertenece al mundo, lo sostiene. En el siguiente párrafo trae una frase hermosa. Es pues la apertura central al manifestado y al principio. Es por ello por lo que se le llama también el ojo que todo lo ve. Se refiere al yod. Recordemos que en la tradición egipcia es a Horus al que se le llama el ojo que todo lo ve. No hagamos una comparación superficial. Detengámonos en esa comparación. El ojo que todo lo ve no pertenece a una sola forma. Cuando distintas tradiciones hablan del ojo que todo lo ve, nombran una misma función universal desde lenguajes distintos. Egipto, Israel, cristianismo, islam, hinduismo, una sola función, formas simbólicas diversas. El ojo de Horus, Udhat, ¿qué es realmente? En la tradición egipcia, el ojo de Horus no es vigilancia moral, control externo, omnisciencia psicológica. Es integridad restaurada, visión total después de la herida, orden cósmico reencontrado, Ma'at. Recordemos el mito. Horus pierde el ojo es restaurado y se vuelve más que un órgano, un principio de visión íntegra. Eso ya nos da una pista muy clara. El ojo de Horus ve el orden invisible detrás de lo visible, ve la unidad del cosmos, ve desde el centro real. No mira todo cuantitativamente, ve lo esencial. Cuando Ponzoya nos dice que el yod es el ojo que todo lo ve, no habla de una facultad mental, un punto anatómico, una visión psíquica. Habla del principio que se ve a sí mismo en lo manifestado, y eso es decisivo. El ojo de Horus, restauración tras la herida, como hemos dicho, el yod, presencia tras la caída. El ojo de Horus, centro del orden cósmico, el yod, centro del eje del mundo. El ojo de Horus, visión integral, el yod, intelecto trascendente. Ojo de Horus, Mat, yod, voluntad del cielo. No son lo mismo formalmente, pero sí lo mismo funcionalmente. Observemos algo bellísimo. Horus pierde el ojo. Cristo es herido en el costado. El corazón humano es abierto. La visión verdadera pasa por una herida, no por acumulación de poder, sino por apertura del centro. ¿Por qué distintas tradiciones usan el ojo? Porque el ver es el símbolo universal del conocimiento por identidad, pero el ojo corporal ve objetos. El ojo del corazón ve el principio. El ojo de Horus y el yod son el principio que se reconocen en el mundo. En otras palabras, podríamos decir, el ojo de Horus y el yod revelan el principio que se reconoce en el mundo más allá de la mirada. Volvamos al propósito psicológico. El triángulo derecho es un símbolo del principio en analogía directa. En analogía inversa o por reflejo en el manifestado, estando su punta hacia abajo, da una figura que es muy generalmente el esquema geométrico del corazón y de la copa. El yod se inscribe en él igualmente, sea como germen de inmortalidad, sea como abertura al principio. En este último caso es el ojo del corazón que ve a Dios directamente, o aún la herida divina en el corazón que la simbólica medieval ha acercado a aquella del corazón del Cristo, producida por la lanza de Longino.
por donde brotarían el agua y la sangre, fuente de vida cuyo brote recoge José de Arimatea en el santo vaso. Ponzoye nos habla nuevamente del yod y este punto es extraordinario, porque toca el núcleo vivo del simbolismo del Santo Graal, del corazón y de la inmortalidad verdadera. Aquí Ponzoye, siguiendo a Guénon, cierra el circuito, del principio al corazón humano y del corazón humano de vuelta al principio. Vamos a desplegarlo con calma porque no es una suma de símbolos, es una sola operación vista desde dos direcciones. Cuando decimos siguiendo a Guénon es por la necesidad de acudir a sus enseñanzas contenida en su libro Símbolos Fundamentales, el grano de mostaza, el corazón y la caverna. Su amiga les sugiere que vayan a ese libro y lean con detenimiento todo el artículo. Su amiga ha hecho apenas una síntesis. El cambio decisivo del eje al corazón. Analogía directa y analogía inversa, nos dice Ponzoye. Primero, una clave esencial de Guénon. Analogía directa del principio hacia lo manifestado. Analogía inversa, reflejo del principio en el manifestado. No son dos realidades distintas, es la misma realidad vista desde arriba y desde abajo. Antes, el yod estaba en el triángulo con vértice hacia arriba, símbolo del principio, del eje del mundo, de la voluntad del cielo descendiendo. Ahora Ponzoye hace un gesto crucial en analogía inversa, es decir, no ya desde el principio hacia el mundo, sino desde el mundo abierto hacia el principio. Cuando el triángulo se coloca con la punta hacia abajo, se convierte en símbolo de recepción y de lo manifestado. Ese triángulo invertido no es inferior, es receptivo, es el esquema del corazón como receptáculo del amor divino, es el esquema de la copa, es el esquema del Graal. Cuando el triángulo se invierte, ya no representa el principio en sí, sino su huella en el mundo. Por eso nos dice Ponzoye, el esquema geométrico del corazón y de la copa no es una figura poética, es geométricamente exacto. El corazón tiene forma de receptáculo, la copa recibe, ambos son pasivos activos, reciben para dar. El yod inscrito en el corazón como semilla, este punto el más delicado y bello. El yod que arriba era principio, eje, voluntad del cielo, abajo se vuelve germen, semilla, chispa, el principio latente. Por eso Ponzoye nos dice germen de inmortalidad. No nos dice inmortalidad realizada, dice germen, abertura al principio. No son dos cosas distintas, pues el germen es la abertura es el germen. ¿Qué significa germen de inmortalidad? En lenguaje tradicional no psicológico, el germen no es un estado, no es una experiencia, no es una facultad, es aquello que no muere, aunque todo muera. Ese germen no pertenece al alma psíquica, no pertenece al yod, no pertenece al tiempo, pertenece al principio presente en el corazón. Es exactamente lo que los padres llaman chispa del alma, la chispa vital o la esencia espiritual que ilumina, y maravilla, masir, secreto o misterio interior. El Vedanta llama Atman, sí mismo, alma o espíritu interior. La alquimia llama semilla de oro. El ojo del corazón. Cuando el yod está inscrito en el corazón deja de ser solo afectivo, se vuelve órgano de visión. Esto no es metáfora, es lo que los padres y Platón llaman nous, los sufíes llaman Ain al-Qalb, ojo del corazón. Guénon llama intelecto puro, por ello ve a Dios directamente, no como objeto, sino por identidad de presencia. Recordemos a Corban, el órgano de la imaginación creadora es el corazón, pero ahora podemos ver a qué corazón se está refiriendo. La herida, condición del germen. Este punto es profundo. La herida no es una falta, no es una lesión, no es un trauma, es una apertura. Para ello observemos la precisión de Ponzoye cuando nos dice, la herida divina en el corazón no es una herida psicológica, es una apertura ontológica. La lanza de Longino no destruye ni hiere para matar, hiere para abrir. Y de esa apertura brotan agua y sangre, vida espiritual, vida sacramental, vida inmortal. Es la fuente de la vida. Agua y sangre, ¿por qué?
Si nosotros sabemos que nada en cada gesto, en cada palabra es casual, que broten agua y sangre y no solo sangre, es una de las claves más densas de todo el simbolismo cristiano, de todo el simbolismo iniciático, metafísico del Graal. Así es que detengámonos. Primero, no es un detalle fisiológico. Aunque a veces se explica médicamente, eso no es lo esencial. El Evangelio de Juan es el más simbólico y el único que insiste en este punto. Juan sabe lo que está diciendo. Agua y sangre no son fluidos, son principios. Sangre, la vida individual ofrecida. En todas las tradiciones la sangre es vida manifestada, vida caliente, vida personal, vida del alma encarnada. En Cristo es la vida humana asumida, la vida del Hijo del Hombre, la vida que puede ser entregada. Por eso la sangre redime, sella la alianza, es eucarística, pero la sangre sola, aún pertenece al orden de la manifestación. Agua, la vida principal increada. El agua, en cambio, es anterior. Es el símbolo de la vida universal, de lo no individual, de lo que precede a toda forma. En la Biblia, el Espíritu se movía sobre las aguas. Del paraíso brotan ríos. El agua viva no se agota. En Juan, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El agua es vida espiritual, no biográfica. ¿Por qué brotan juntas? La clave. Si brotara solo sangre tendríamos solo redención histórica, sacrificio, ejemplo. Si brotara solo agua tendríamos espiritualidad abstracta, desencarnada, no asumida. Pero brotan agua y sangre juntas, porque se unen lo humano y lo divino, lo manifestado y lo no manifestado, lo increado, el tiempo y la eternidad. Es la conjunción perfecta. Agua más sangre igual vida eterna, no inmortalidad natural. La vida eterna no es vivir para siempre. Es una vida que atraviesa la muerte porque no depende del ego ni del cuerpo. El agua sola no salva al hombre encarnado. La sangre sola no la libera del tiempo. Juntas hacen posible la resurrección, no como retorno biológico, sino como cuerpo glorioso. El corazón abierto, el Graal viviente. Observemos esto. Es esencial. Agua y sangre brotan del corazón, es decir, del lugar del encuentro, el centro, la copa. Por eso, José de Arimatea recoge ambas, no elige, no separa. El Graal contiene la totalidad de la vida. Hagamos una relación con los sacramentos sin reducirlos, por supuesto. Tradicionalmente, el agua en el bautismo, la sangre en la Eucaristía, pero más profundamente el agua, regeneración ontológica, y la sangre, comunión real. El agua hace nacer de nuevo y la sangre nos hace permanecer. Hay una clave iniciática muy importante, por tanto. En lenguaje iniciático, el agua purifica, la sangre fija. O dicho de otro modo, el espíritu vivifica, la vida se encarna. Sin agua no hay visión, sin sangre no hay permanencia. ¿Por qué es fuente de vida eterna? Porque esa fuente no está en el pasado, no está en el más allá, no está en una promesa, está en el corazón abierto aquí y ahora. Por eso el Graal no se busca afuera. La sangre da la vida que puede ser entregada, el agua da la vida que no puede morir. Juntas hacen del corazón una fuente. Con todos los elementos que vimos, sin embargo, es necesario que otros dos elementos que nos entrega, que no, pues queden grabados en nuestro corazón. José de Arimatea y el santo vaso. Como dijimos, José no crea la fuente, no produce la sangre, recoge, y eso es clave. El Graal no fabrica la vida, la recibe, la guarda, la transmite. Así también el corazón humano no crea al principio, lo acoge cuando se abre. El Graal no hace milagros, custodia la presencia. El corazón humano cuando está abierto no produce a Dios, lo recibe y lo contiene sin poseerlo. El corazón no ve porque se abre porque ya está herido por la presencia. El Dios como germen, igual Cristo interior. Cuando Pozoy habla de germen de inmortalidad, está diciendo sin psicologizar, Cristo en nosotros, Shekin habitante,
presencia real pero velada, no como idea, no como emoción, no como consuelo, sino como principio ontológico activo. Entonces el circuito complejo, arriba, triángulo hacia arriba, yod como eje y voluntad del cielo. Abajo, triángulo hacia abajo, corazón, copa, yod como germen y ojo. En el centro el mismo yod, la misma presencia, una sola realidad. Bueno, Quito está lleno de rayos, de truenos. Se fue un ratito la luz, pero volvió y podemos continuar. Ponzoya nos muestra cómo una simple figura geométrica, el triángulo, puede ser interpretado como puente entre lo invisible y lo visible. Hacia arriba, principio, trascendencia. Hacia abajo, corazón, receptáculo, copa. Y el Yod, como semilla divina, inscribe en esa figura la posibilidad de que el corazón humano sea el lugar donde se manifieste lo eterno. Es fascinante cómo Ponzoya entrelaza la cábala hebrea, la mística cristiana medieval y la geometría simbólica para que podamos alcanzar la comprensión de que el Graal es el lugar donde el principio permanece, el receptáculo de lo increado, el corazón hecho capaz de Dios. Por eso no todos lo ven, no todos lo sostienen, no todos lo reconocen. Podemos quedarnos con esta frase muy fiel a Ponzoya y a todo lo que nos han transmitido. El Yod es el corazón, no es la visión de lo inmortal, sino la semilla de lo inmortal que espera ser despertada por la herida del amor. Y esto, como bien nos enseñan, no se empuja, se deja germinar. Y hasta aquí nuestra primera parte de la meditación de este propósito extraordinario, el propósito 32 del Santo Graal. Nos vemos dentro de poco.